Quisiera iniciar la meditación de esta mañana haciendo pues lo que llamamos un breve quiz, una pruebita chiquita. A ver qué tal andamos en conocimiento bíblico. Creo que van a contestar afirmativamente, por lo menos al principio. Espero que en las tres preguntitas que quiero hacer. ¿Qué celebramos en Navidad? Sacaron bien todos. ¿Qué celebramos en Semana Santa? Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Urazás, ¿qué celebramos el día del Pentecostés? Muy bien, muy bien. ¿Pero por qué se le llama Pentecostés? Porque algunas personas dicen, nosotros los presbiterianos no celebramos el día del Pentecostés, porque pensamos en una denominación cristiana que se denominan hermanos pentecostés y no hay ningún problema y gracias a Dios con nuestros hermanos pentecostés, pero en particular cuando llega este día y hoy estamos celebrando el día del Pentecostés, es por algo muy especial. Lo que Jesús les había prometido a sus discípulos se cumplió. Y Jesús les había dicho a sus discípulos, yo me voy a ir, pero voy a enviar a un consolador, al Espíritu Santo. Él les va a enseñar a ustedes y a recordar a ustedes todas las cosas que yo les he dicho durante esos 3 años. ¿Qué celebramos el día del Pentecostés? El descendimiento del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Las paredes, el techo, la gente, los creyentes. Nosotros, hermanos, somos quienes tenemos este privilegio de celebrar, pues, esta fiesta del día del Pentecostés. ¿Por qué se le llama Pentecostés? Déjeme explicar. Cuando Moisés fue usado por Dios para sacar al pueblo de Egipto, usted recuerda, en el Antiguo Testamento, después de las 10 plagas, finalmente los egipcios dejaron ir al pueblo judío, al pueblo de Dios, entraron al desierto con una promesa. Y la promesa es que Dios iba a estar con ellos hasta que entraran a la tierra prometida. Cruzaron el mar Nilo, entraron al desierto. ¿Cuántos días se tardaron para llegar al monte Sinaí? De salir de Egipto, entran al desierto y el primer lugar donde hacen pues una primera parada fue en el monte Sinaí. ¿Cuánto tiempo se tardaron? No fueron 50. No fueron 40. No, 10 días se tardaron en llegar del Nilo al Sinaí. ¿Por qué es que ustedes están diciendo 50, 40? Porque asocian de alguna manera con el Pentecostés, quizá 10 días de Egipto hasta llegar al monte Sinaí. Después, 40 días pasaron en que Moisés estuvo en la parte alta de la montaña. ¿Qué andaba haciendo Moisés en la parte alta de la montaña? Hablando con Dios. Es cuando después de estos 40 días que estuvo allá, regresó con las tablas de la ley. 10 días salieron de Egipto para Sinaí. 40 días en que Dios se revela y le da los 10 mandamientos a Moisés. Ahí llegamos a 50. El pueblo judío celebra la fiesta del Pentecostés en el sentido de que fueron 50 días después de que los liberó Dios de la esclavitud, cuando Dios les entregó la bendición de sus mandamientos. Piense ahora en términos del Nuevo Testamento. ¿Cuántos días pasaron entre que Jesús resucitó y Jesús ascendió? ¿Cuántos? Ahora tienen miedo de equivocarse. Ahora sí.
40 días de que Jesús resucitó, estuvo entre la gente y al 40º día, dice el libro de los Hechos, que Jesucristo ascendió a la presencia de Dios. Ahí van 40. ¿Y de dónde sacamos los otros 10 para llegar a 50? Ascendió. Jesús les dijo, me voy, pero viene el Espíritu Santo en la vida de ustedes. 10 días después de que Jesús ascendió, 10 días, estando ahí en Jerusalén, vino la presencia del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Una vez más, 40 más 10, 50. En el Antiguo, 10 más 40. El caso es que en el Antiguo Testamento Dios bendice con su palabra. En el Nuevo Testamento, en términos de Jesús, Dios bendice con la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Si quieres saber más detalles sobre esta historia, lee Hechos 1, Hechos 2. Pentecostés viene de la raíz penta, que quiere decir 5 o los múltiplos del 5, 50 días. Viene el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia, que ya por entonces eran 120 personas. No nomás eran los apóstoles, había 120. Ahí está en el libro de los Hechos, los primeros capítulos. Desciende sobre ellos, sobre los apóstoles. Y que hubo algo extraordinario que sucedió cuando el Espíritu Santo vino en la vida de los apóstoles. ¿Qué fue? Ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Y al decir, por lo menos en este caso, bíblicamente, eran otros idiomas. Idiomas que Dios le dio la capacidad a los apóstoles de que pudieran comunicarse con la gente. Y tú dirás, ¿y por qué les dio esa capacidad de hablar en otros idiomas? Hay una razón histórica. En el Pentecostés los judíos iban a Jerusalén. Allá se reunían, pero no todos hablaban el arameo o el hebreo. Había judíos que hablaban las lenguas de África. En el tiempo del Pentecostés, hermanos, los judíos, independientemente de que estuvieran en Grecia, en Roma, en Palestina, en África, los judíos venían a su fiesta en Jerusalén, hablaban otros idiomas. Entonces, cuando desciende el Espíritu Santo, Dios permite a sus apóstoles que hablaran en los otros idiomas para que la gente judía, pero que tenía otra manera de comunicarse, otro idioma, pudieran ellos entender. Esto es importante que usted lo atesore, porque en ocasiones tenemos otras ideas cuando hablamos de que en esa particular ocasión hablaron en lenguas y en otros idiomas, y Dios tenía un propósito porque había judíos que no entendían el hebreo ni el arameo. Esa es la razón, pues, histórica. ¿Por qué elaborar con ello? Porque cuando la gente empezaron a ver a estos 12 que eran pescadores, que era gente humilde, que por verlos ellos nomás saben arameo, y cuando los ven hablando en otros lenguajes, ¿qué fue lo que pensaron? Porque algunos ni entendían. Estos, dice Lucas, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir mosto? Bueno, lo entendemos. Habían ingerido licor y pensaban que estaban borrachos. Pues, y así se los dicen. ¿Estos quiénes son? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Lo que pasa es que están borrachos porque no entendían tampoco los diferentes idiomas que ellos estaban hablando. Y ahí es donde ocurre algo que es importante para la meditación de esta mañana. Pedro, de entre los apóstoles, les dice, no se confundan. Estas personas están bien, están conscientes. Dios les está dando esta capacidad por medio del Espíritu Santo que está descendiendo sobre ellos, que los está poseyendo literalmente para darles esta capacidad, pues. Y ahí sucedió
en ese momento lo que llamamos bíblicamente el primer sermón que Pedro dio a la iglesia. ¿Quieres tú estudiar un sermón bíblico? El primero que predicó Pedro, lee Hechos en el capítulo 2. Ahí vas a encontrar una sección donde dice sermón de Pedro. Fue su primer sermón. Y si quedó escrito en la Biblia es porque Dios quiso dejarnos este modelo de predicación para que otros de los discípulos vieran en qué quiere decir predicar, cuál es su mensaje principal. Y a esto, pues, es a lo que quisiera dedicar brevemente mis pensamientos en esta hora. Ahí está. Estamos hablando del primer sermón de Pedro, Hechos capítulo 2. Y quiero, por favor, que anotes lo siguiente, que te des cuenta, por si tú sientes que tienes el talento de poder hablar en público la palabra. El primer sermón de Pedro fue un sermón basado en las Escrituras. Tú quieres predicar, no prediques tu sentido común, no prediques lo que tú crees que dice allí. Predica Biblia. Y nada más. Por eso quedó este modelo ahí en el libro de los Hechos, para que por medio de Pedro los demás aprendieran a predicar. ¿De qué se trata, pues, predicar? Un sermón, sea en este templo o en cualquier otro templo, de cualquier otra denominación, que no tiene como fundamento las Escrituras, podrá ser un discurso, podrá ser una historia, pero no un sermón. Un sermón tiene que tener como fundamento las Escrituras. Y ahí te vas a dar cuenta en el caso de Pedro, que empieza a hablar de Jesús, que empieza a hablar de lo que había pasado con él y dice, como dice la Escritura y como dijo David en la Escritura, este Hijo de Dios no va a haber corrupción. Es decir, murió, pero su cuerpo no quedó encerrado en la tumba. Ver corrupción quiere decir que el cuerpo humano, como en una tumba, pues se deshaga, se destruya. Dice Pedro, pues yo les quiero hablar de uno que no vio corrupción, como lo dice la Escritura. Y luego también dice, en este día estamos celebrando algo que la Escritura había prometido por medio del profeta Joel. Tú te vas a la profecía en el Antiguo Testamento y Joel habló de que en un día iba a venir el Espíritu Santo y que los jóvenes iban a tener sueños y que los ancianos iban a tener visiones. Está predicando Pedro la Biblia, como dijo el profeta, como dijo el rey David. Cuando tú predicas la palabra, espera que haya resultados, porque es Dios por medio de su Espíritu el que te va a estar hablando a ti, el que me va a estar hablando a mí. El primer sermón de Pedro fue el día del Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. Él ya con el poder del Espíritu Santo, Dios le capacitó y empezó a hablar en público bíblicamente fundado pues en la Escritura. Predicar, mi hermano, es escudriñar, no es hablar por hablar. Escudriñar quiere decir analiza el texto, lee un comentario, pregúntale a alguna persona que tú consideres que conoce mejor que tú la Biblia y te pueden orientar. Predicar implica preparación. Y esto es importante para mí, no solo como pastor, nos lo decían en el seminario, pero para ti como laico. ¿Quieres dar una breve explicación del Salmo 23? Escudriña el Salmo. Predica Biblia y no menos que eso. Es lo que yo destaco en esta primera parte. ¿Y cómo concluyó Pedro con su sermón?
En la última parte está diciendo, a este que ustedes, imaginen a Pedro con todos los judíos de diferentes partes del mundo, particularmente los de Jerusalén, a ese Jesús al que ustedes crucificaron, ¿saben qué? A ese Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál era el corazón del mensaje de Pedro? ¿Cuál debe ser el corazón de tu mensaje? Que el que murió en la cruz es el Señor, es el Mesías, porque Cristo y Mesías quiere decir lo mismo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. A él que crucificaron, Dios lo ha hecho el Señor de señores, el Señor y el Cristo. Dice Lucas en Hechos que cuando la gente que estaba oyendo el sermón de Pedro lo escuchó y dijo, entonces yo crucifiqué a Jesús, yo crucifiqué a Cristo, a ese del que hablan las Escrituras. Pues sí, les dijo Pedro. ¿Y cuál fue la reacción? Dice Lucas en la versión 60 de Reina Valera, se compungieron de corazón. Y hay veces las palabras que vemos en la Biblia pues no tienen mucha claridad porque es idioma, es lenguaje que habló quizá la generación anterior, pero tú lo puedes consultar y puedes ver. ¿Qué quiere decir compungirse de corazón? Que aquel mensaje les hizo estremecerse por dentro. Compungir quiere decir que su corazón tembló, que su corazón sintió el impacto de lo que estaba predicando Pedro. Se compungieron de corazón y entonces empezaron a decir, pues, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde viene esta predicación más en detalle de Pedro, que brevemente les quiero dejar sus puntos para que usted vea, aprenda y comparta con otras gentes lo que es predicar con el poder del Espíritu. Porque fue en el Pentecostés, con el Espíritu, que Pedro pudo predicar en la manera prudente, correcta, bíblico y con el poder que le daba el Espíritu. Y lo primero, pues, que atendemos en esta predicación son los valores que contiene el mensaje que nos dio Pedro. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son los puntos principales? ¿Qué es lo que Pedro predicó con poder que hizo que la gente se convirtiera? Lo primero que destaco es arrepentimiento. La gente dice, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que nosotros matamos al que estábamos esperando y estábamos equivocados? ¿Qué fue lo que les dijo Pedro? Ante todas las cosas, arrepentidos. Y luego dice otras cosas que vamos a enumerar en un momento dado más. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Por lo regular asociamos la palabra arrepentimiento, que se arrepintió y ves a una persona llorando, no, que no debía hacerlo, etcétera, y llora, y llora, y llora. Y al día siguiente, el mismo diablito, perdón, ¿cómo hablo? La misma persona. Arrepentirse no quiere decir lágrimas por el momento. Arrepentirse no es una reacción emocional. Arrepentirse es una decisión que tú tomas conscientemente. Que si lloras al momento de tu decisión, yo no sé, si lo haces, Dios conoce tu corazón, pero arrepentirse es algo que tú decides. Y eso, mis hermanos, tiene un valor hasta este día. Una persona que va a integrarse a una iglesia o a la fe de Jesucristo, el primer paso y ante todo es el arrepentimiento. Aquellos que nacemos o nacimos dentro de la iglesia, a veces no alcanzamos a ver ese momento de arrepentimiento, pero sí se da. Es cuando tú reconoces personalmente quién eres frente a quién es Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de ti y de mí? Arrepentirse es algo que se da en tu mente y quiere decir literalmente cambiar de dirección.
Si tú lloraste y te arrepentiste y juras, pero sigues en la misma dirección, arrepentirse quiere decir cambio de dirección. Literalmente es lo que quiere decir en la Biblia. Entonces, lo primero que aprendemos de Pedro en su sermón es que cuando tú platicas con alguien debes buscar llevar a la persona con las escrituras a que haga una reflexión en lo personal y tome una decisión, no una reacción, pero una decisión en términos de lo que es, pues, su vida. Número 2, dice, les dijo Pedro, arrepiéntanse. Y luego dice, y bautícense. Y venimos a nosotros como presbiterianos y decimos, bautícense. O sea que lo llevaron a la pila y le echaron agüita. Sí es agua lo que se derrama sobre la cabeza siguiendo, pues, la historia bíblica, como también la inmersión. Ahí están las dos en la escritura. Pero ¿qué quiere decir bautizarse? Bautizarse, mis hermanos, quiere decir yo quiero profesar públicamente a todos los que están aquí que yo he aceptado a Jesús como mi Salvador personal. Eso quiere decir bautizarse. Por eso es que nosotros en la iglesia, y con respeto lo digo, bautizamos en los templos, porque es una acción pública. En aquel tiempo, Jesús andando en el Jordán bautizó personas, a Jesús mismo lo bautizaron en lugar público. Y más importante que eso, bautizarse quiere decir que tú puedas decir, yo creo en esto, en esto, en esto, y que lo hagas delante de las personas. Dice Pablo en una de sus cartas, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Estás oyendo? Con el corazón se cree, sí, creo, y mi mente me ayuda a entenderlo. Claro, yo lo decido, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿En qué consistió el sermón de Pedro? Primero, llamar al arrepentimiento. Una vez que la gente hizo reflexión sobre sí misma, pidió que se bautizaran. ¿Qué quiere decir? Que profesaran su fe en forma pública. ¿Saben? En un momento más lo voy a comentar. Aquí está en este mismo punto. ¿Saben cómo respondía una persona que hacía profesión de fe? Cuando la estaban bautizando, decía un credo, como una manera de profesar su fe. Un credo es una profesión de fe. De los credos que había, si yo le pregunto a usted, ¿qué credo ellos recitaban en el tiempo de Pedro para profesar su fe? ¿Quién ofrece una respuesta? ¿Qué credo decían las gentes del primer siglo? Bueno, esperaba que me dijeran el credo de los apóstoles porque me quería dar la satisfacción de decirles no, se equivocó. Pero bueno, no sucedió así. El credo de los apóstoles aparece varios siglos después. El credo de los apóstoles es del siglo IV después de Cristo. Pero en el momento en que Pedro predicó y que se bautizaron o que Cristo predicaba, decían credos, pero eran frases breves. Un credo que decían en aquel tiempo era, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo viene. Ahí está un credo. Estás profesando tu fe, pero eran frases breves, que toda lengua doble sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Esas cosas decían que tú querías hacerte miembro de la iglesia cristiana, te arrepentías y para que profesaras tu fe decías una frase breve. Dios era, Dios es y Dios será. Otro credo breve que acostumbraban en aquel tiempo. Arrepentíos y bautícense. Estoy predicando lo que Pedro predicó. Y dice, y esto lo deben hacer ¿para qué? Para perdón de pecados. Mis hermanos,
cualquier sermón, en términos de cómo lo hizo Pedro, debe llevar a las personas a que busquen el perdón y reciban el perdón. ¿Qué te da a ti cuando una persona te perdona? No vamos a pensar en términos de Dios, vamos pensando en nosotros. Perdóname, es que esto y esto pasó. Y cuando te dicen te perdono o te muestran que ya te perdonaron, ¿qué es lo que viene a tu ser interior? La paz. Cuando le pedimos perdón a Dios, viene la paz con Dios y viene la paz con la persona a la que hayas tú ofendido o que te haya a ti ofendido. Fíjate los pasos que marca el sermón de Pedro que nos quedó como modelo para nosotros. Arrepiéntete, bautízate y serás perdonado. En paz con Dios, en paz consigo mismo, no hay nada como poder experimentar esto que solamente Dios nos da. Y está a tu alcance hoy, ahora que me escuchas. Reflexiona, cambia de dirección. Si lo haces, confiésalo delante de Dios. Y allí viene el perdón de tus pecados, de mis pecados. Continúa Pedro en su sermón. Si ustedes se arrepienten, profesan su fe y piden perdón de pecados y lo reciben, entonces, mis hermanos, dice el sermón de Pedro, recibirán el Espíritu, serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Nadie puede recibir el Espíritu Santo si no se ha arrepentido, si no ha aceptado a Jesús como su Salvador, si no se siente limpio interiormente con el perdón. Dice Pedro, van a recibir el don del Espíritu Santo. Recibirán poder. Jesús les dijo al final de sus 40 días después de resucitar, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Usted y yo leemos la palabra poder en la Biblia y pues lo entendemos como una fuerza, lo entendemos como algo que nos va a dinamizar, que nos va a energizar. Y tiene usted razón en pensar de esa manera. La palabra poder en el original bíblico tiene que ver con la palabra Uranus. Uranio. ¿Qué es el uranio? Metal, podemos decir. Del uranio viene la bomba. Una bomba atómica, una bomba nuclear, viene precisamente del uranio, de cómo esos átomos explotan por miles y miles al mismo tiempo y producen algo enorme. Cayó una bomba en tal lugar y ves cómo tenía mucho poder. Es la palabra que se usa en la Biblia para decir cuando el Espíritu viene sobre una persona, va a haber un empoderamiento. Pedro ya no volvió a ser el mismo. Pedro era un pescador. Pedro, cuando le pidieron que profesara su fe antes del Pentecostés, ¿qué hizo? Huyó, tuvo miedo, yo no lo conozco, no me hables de él. Pero después de que vino el Espíritu Santo, fue empoderado y su sermón fue como una bomba llena de uranio que explotó entre la gente. Y es cuando se da esto que podemos pues esperar resultados. El Espíritu Santo es poder de Dios. Y ese lo tienes tú una vez que hayas cambiado de dirección en tu vida, una vez que tú hayas profesado públicamente que eres un cristiano, porque ya estás liberado interiormente, estás en paz con Dios y contigo mismo. El Espíritu va a poder usar todo tu ser interior para que tú hagas lo que Dios espera que hagas. Jesús les dijo, porque ahí estaban los discípulos a los 40 días de resucitado, ahí estaban, ¿quién va a mandar? ¿Pedro o Pablo?
y estaban ahí todavía peleándose el poder religioso. Y Jesús les dijo, hey, de esto no se trata el reino de Dios. El poder que ustedes van a recibir es totalmente diferente. Y una vez que tengan el Espíritu, dice el sermón de Pedro, es porque les quiero dar una misión. Recibiréis poder, ¿para qué? Para que me sean testigos. Una esas dos palabras, por favor. El Espíritu no lo vas a pedir, Señor, dame el Espíritu para que yo y cosas tuyas. No, hermano. El Espíritu lo da Dios a aquel que ha pasado por este proceso y te lo da con un propósito. El Espíritu Santo te va a capacitar para que testifiques. La palabra testigo quiere decir para que des tu cuenta ante la gente de en qué crees, por qué crees, qué resultados hubo en tu persona. Ese va a ser tu mejor sermón cuando tú hables de esta manera. Aquí está pues el sermón de Pedro. Un sermón escritural, bíblico. Tú vas a poder hacerlo porque si tú ya has pasado por este proceso, Dios ya te ha empoderado a ti para una misión. ¿Y cuál es la misión? Me seréis testigos, primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y al final hasta lo último de la tierra, donde tú puedes, una vez que has sido empoderado, dar testimonio, primero en tu familia, sigue el orden, Jerusalén, familia, Judea, trabajo, Samaria, círculo en la ciudad, y hasta lo último de la tierra, pues que fuiste de viaje, que fuiste a otro lugar. En esa forma, tú y yo podemos entender que lo que Dios quiere ver en ti, en mí, en nosotros, es que seamos cristianos a partir de lo que Dios espera ver en cada uno. Nadie somos perfectos. Necesitamos constantemente el perdón de Dios. En ocasiones nos equivocamos, pero aquí hay un camino a seguir y ese es el privilegio que tú y yo podemos tener, pues, como creyentes. ¿Sabes qué pasó cuando terminó Pedro de predicar? ¿Cuál fue el resultado? Escucha, los que creyeron fueron bautizados, o sea, los que se arrepintieron fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, ¿cuántas personas? No escucho. 3,000 personas. Tengo 50, 60 años de predicar, bueno, no tanto, pero por ahí, de estar predicando 3,000 personas. Batallamos para conseguir una u otra persona. 3,000 personas. ¿Qué saco yo de enseñanza? ¿Quieres iniciar un camino como un testigo de Jesucristo? ¿Alguien que pueda compartir la palabra con otra gente? Mi hermano, que tu predicación sea bíblica, que tu predicación en ella profeses tu fe personal, le digas a la persona, perdón de pecados es limpieza interior, te va a empoderar Dios con el Espíritu y vas a más fácil seguir la misión, que es la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué lo recordamos hoy? Porque es el día del Pentecostés, porque fue el sermón que predicó Pedro y quisimos recordarlo en este día en preparación para lo que vamos a compartir en un momento más en el sacramento de la comunión. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.